Intento de golpe de Estado en Bolivia. Un tanque militar derribó este miércoles las puertas de la sede del Ejecutivo en La Paz. Pocos minutos antes de las 4 de la tarde, hora local. Ocurrió después de que el comandante general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, amenazara con tomar la sede del gobierno y cambiar el gabinete. Con este y otros titulares arrancamos. El presidente boliviano Luis Arce se pronuncia públicamente junto a su gabinete para denunciar el intento de golpe militar y llamó al pueblo a movilizarse en contra del levantamiento. Conectamos con La Paz para más detalles. Julian Assange regresó a su país, Australia, como hombre libre tras llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Su libertad pone fin a una batalla legal de 14 años por la filtración de documentos y archivos militares clasificados que publicó en su plataforma Wikileaks. Bienvenidos a DW Noticias desde Berlín. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, descabezó a la cúpula militar y tomó juramento a nuevos comandantes, luego de que tropas y tanquetas sublevadas se apostaran frente a la sede presidencial en lo que tildó de intento de golpe de Estado. Todo esto ocurrió este miércoles tras la asunción de la nueva cúpula militar. Las unidades del ejército se están replegando de la Plaza Murillo. En plena crisis política, Arce convocó de urgencia a su gabinete y llamó a la población a defender la democracia. Un momento antes, el presidente se enfrentó cara a cara con el comandante del ejército, quien irrumpió con soldados sublevados en la sede del gobierno. La sublevación militar generó el repudio de todo el arco político boliviano y de la comunidad internacional. Así se pronunciaba Luis Arce junto a su gabinete tras el intento de golpe de Estado. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Aquí estamos, el gobierno nacional, con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Y para entender las causas más profundas de esta crisis, tenemos la oportunidad de hablar con Moira Suazo, politóloga de la Universidad Libre de Berlín. Doctora Suazo, muchas gracias por estar ahí. Nadie nos puede quitar la democracia, dijo Luis Arce tras el intento de golpe. Pero, ¿en qué estado se encuentra ahora mismo la democracia en Bolivia? ¿Cómo se llegó a este punto? Muy buenas noches, un gusto de poder conversar. Efectivamente, la situación en Bolivia está muy delicada y yo en realidad tendría un poco de cuidado a momento de calificar esto que hemos visto como un intento de golpe de Estado. Me da la impresión de que estamos ante una crisis institucional, ante un momento alto de una crisis institucional que en realidad se da en un entorno complejo. Por una parte, hay una suerte de, digamos, de un vacío institucional, vacío de poder, que tiene que ver con la pelea, la grave división al interior del partido más importante de Bolivia, del partido más grande de Bolivia, que es el Movimiento al Socialismo. Eso en vísperas de las elecciones generales que vamos a tener el próximo año. Ante esta división hay una dificultad, digamos como que hay un vacío que lo que estamos viendo ahora en el caso de este militar, digamos, salta esta sublevación, ¿no? Salta esta sublevación, no subordinarse a la autoridad constitucional, que es el presidente, que es el que además lo nombra, porque el comandante general de las Fuerzas Armadas, Zúñiga, era comandante general desde el 2022 y fue destituido por el presidente Arce horas antes de que ocurra este levantamiento. Yo creo que ese es un elemento importante porque
el levantamiento efectivamente hay una toma de la Plaza Murillo, de la plaza de la sede de gobierno, y el militar, el comandante Zúñiga, entra a Palacio de Gobierno, conversa con Arce y vuelve a salir. Es una cosa muy extraña que para mí no está claro qué más significa, y por tanto me es importante como retrotraerme al contexto. Este contexto de elecciones generales, de un movimiento al socialismo, el principal partido, el más importante, grande, dividido, y lo que está también atrás, que es central, es una grave crisis económica y social en que se debate hoy Bolivia, que ha sido, sí, es un resabio de la época de pandemia, pero también de la ola crítica económica que estamos viviendo en todo el mundo a partir de la subida de los precios, de la subida de precios, bueno, toda la inflación que ha desatado la guerra. Entonces yo creo que es este caldo de cultivo que da como resultado un debilitamiento aún mayor a un sistema político debilitado, ¿no? Con dificultades, que está ante este remesón económico-social, está mostrando como más grietas. Doctora Moira Suazo, tenía muchas preguntas para hacerle, pero me las contestó todas en unas, así que le agradezco muchísimo por su tiempo y ojalá sea hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. La ministra de Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa Lunda, denunció el intento de golpe ante la comunidad internacional y pidió su apoyo. Escuchemos su mensaje. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo, elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano. La Paz, 26 de junio del 2024. Y el intento de golpe de Estado en Bolivia ha provocado reacciones de numerosos jefes de Estado y de gobierno de América Latina y otras partes del mundo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el sublevamiento militar e invitó a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. También el gobierno de Brasil, presidido por Lula da Silva, condenó firmemente el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado y expresó su solidaridad con el gobierno de Luis Arce. En términos similares se expresaron los gobiernos de Uruguay, Chile o Panamá. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei aún no se ha pronunciado al respecto. Desde Europa, la Comisión Europea y el gobierno de España mostraron asimismo el absoluto rechazo a la tentativa golpista. Y la noticia llegó también a la reunión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se está celebrando en Paraguay. El secretario general Luis Almagro condenó el hecho y se solidarizó con el gobierno de Bolivia. Escuchemos. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Gracias, señor. Dejamos por un momento Bolivia y nos vamos a Colombia. Tras un accidente en una de las cabinas del teleférico de Medellín, ocurrido este miércoles, una persona falleció y otras 21 debieron ser atendidas por las unidades de socorro. La cabina, que se aproximaba a la estación Popular, golpeó con otra por causas no conocidas, desprendiéndose del cable y cayendo al suelo. Se trata del primer accidente de este tipo desde que el teleférico, conocido como Metrocable, fuera inaugurado en 2004, transformándose en uno de los principales medios de transporte de Medellín. Sus filtraciones a través de Wikileaks expusieron operaciones militares, abusos de derechos humanos y corrupción gubernamental. Además, generaron debates sobre la transparencia, la seguridad nacional y la libertad de prensa. Este miércoles, 14 años después de la mayor filtración de documentos clasificados de Estados Unidos, Julian Assange volvió a casa. Libre al fin, de nuevo con su familia, su esposa Estela, su padre John. Está en su Australia natal por primera vez en más de una década.
Su arribo al aeropuerto de Canberra fue el último acto de un drama que incluyó 7 años como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres y otros 5 en una prisión británica de alta seguridad. Fue la consecuencia de haber publicado cientos de miles de documentos clasificados del gobierno estadounidense en su portal de denuncias Wikileaks. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, presionó por años para que liberen a Assange. Lo llamó por teléfono, ni bien Assange aterrizó. Ha sido muy generoso en sus elogios al gobierno australiano. Nuestro gobierno defiende a los ciudadanos australianos. Eso es lo que hacemos. La esposa de Assange, Stella, dijo que su marido necesitaba tiempo para recuperarse antes de hablar con la prensa, pero agradeció a sus seguidores en su nombre. Hicieron falta millones de personas, muchos trabajando detrás de escena, gente protestando en las calles por días, semanas, meses y años, y lo logramos. Assange tuvo una última comparecencia en el tribunal de una isla estadounidense del Pacífico. Fue condenado, pero no irá a prisión porque le reconocen el tiempo que estuvo preso en el Reino Unido. Sus abogados están aliviados, pero dicen que el acuerdo pone en riesgo la libertad de prensa. Para obtener su libertad, Julian se declaró culpable de conspiración, pero lo que hizo en su momento fue publicar pruebas de crímenes de guerra de Estados Unidos, violaciones de derechos humanos de Estados Unidos. Es periodismo. Eso es la criminalización del periodismo. Nadie debería pasar ni un solo día en prisión por brindar al público información de interés periodístico. En este caso, información de que el gobierno estadounidense cometió crímenes de guerra. Él desempeñó un tremendo servicio público, no un delito. Terminó la pesadilla para Assange. Sea lo que sea que suceda profesionalmente, primero disfrutará de un merecido tiempo con su familia. Y este miércoles también la OTAN anunció oficialmente que el primer ministro saliente de los Países Bajos, Mark Rutte, será su próximo secretario general. El nombramiento ha sido una simple formalidad después de que su único rival, el rumano Klaus Iohannis, se retirara la semana pasada. Rutte asumirá el cargo el 1 de octubre, sucediendo al noruego Jens Stoltenberg. Entre los desafíos más importantes que Rutte afrontará se encuentran la guerra en curso de Rusia contra Ucrania y la incertidumbre sobre el futuro compromiso de Estados Unidos con la alianza. Y aquí en Alemania, el canciller federal Olaf Scholz se mostró confiado en que Ursula von der Leyen mantendrá su cargo de presidenta de la Comisión Europea durante un discurso ante el Parlamento germano. Los 3 grupos políticos mayoritarios de la Unión Europea apoyan un segundo mandato de von der Leyen, lo que según Scholz proporcionaría un buen futuro europeo. Además, durante su discurso, Scholz también habló de la guerra en Ucrania, rechazando los llamamientos a mantener conversaciones de paz con el presidente ruso Vladimir Putin. Digámoslo claramente, Putin sigue apostando totalmente por la guerra y el armamento. Nadie puede ignorarlo. Y esto ha quedado más que claro en su supuesta oferta de alto el fuego. Cualquiera que crea que Ucrania sobreviviría a eso y que habría una paz duradera en Europa debe estar viendo mucho Russia Today. Pero estamos en DW Noticias y seguimos con un resumen destacado de noticias de la jornada en formato breve. Científicos chinos comenzaron a examinar el material lunar traído a la Tierra por la sonda Chang'e 6. El módulo que aterrizó el martes fue trasladado posteriormente en avión a Pekín, donde se abrió para extraer las muestras recolectadas de rocas y polvo de la cara oculta de la Luna. En Inglaterra, una serpiente dio a luz a 14 crías sin haberse apareado con ningún otro individuo de su especie. Los investigadores de la universidad donde se encuentra el reptil estaban convencidos de que la boa arcoíris brasileña llamada Ronaldo era un macho. Este fenómeno de reproducción es conocido como partenogénesis. Esta vez lo dije bien. Y ahora nos despedimos. Dentro de un minuto viene Andrés Blumenkrantz con la economía. Quédense ahí que tiene mucho para dar.